Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor Hernández y estaré impartiendo la clase número 1 de la asignatura de Química. En esta ocasión los temas que vamos a ir desarrollando en esta clase será primeramente algunos conceptos relacionados con la química. Vamos a ver también la historia de la química y vamos a terminar con lo que es la teoría atómica. Bueno, para comenzar, en sí, la química es la ciencia que se encarga del estudio de la materia. Pero, ojo aquí, hay que aclarar que lo que conocemos como materia en química es todo lo que existe dentro del universo, desde aquellas cosas que están vivas hasta lo que carece de vida. Es decir, todo en el universo está compuesto de materia, la cual estudia la química. En sí, la química se centra en el estudio de todos los compuestos que conforman la materia. En otras palabras, la química se ocupa de la naturaleza de la materia, o sea, su composición atómica, su estructura y también los distintos estados de la materia. En lo relacionado a que la química estudia la materia, ya sea esta que tenga vida o no, nos referimos a las distintas áreas de la química, tales como la química orgánica o la química inorgánica. Vamos a definir estos conceptos. Para iniciar, la química orgánica, como su nombre lo indica, es la rama de la química que se encarga de estudiar a todos los seres vivos, pero esta no hay que confundirla con la biología, puesto que la química orgánica se encarga del estudio de los seres vivos, pero desde el punto de vista molecular. Para que puedan entender bien, la química orgánica es la química del carbono. Los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, proteínas, ácidos nucleicos, azúcares, grasas, y todos ellos son compuestos cuya base principal es el carbono. En sí, los productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida, desde la ropa, los jabones, medicinas, perfumes, utensilios para la cocina e incluso en la comida. Ahora, si hablamos un poco acerca de lo que viene siendo la química inorgánica, por otra parte es la sección de la química la cual se ocupa o pues se encarga del estudio de la estructura, la nomenclatura, la composición y reacciones químicas en las que están involucrados compuestos inorgánicos, es decir, compuestos que dentro de sus moléculas no se encuentran enlaces de carbono o hidrógeno, como si está dentro de los seres vivos. Mayormente los compuestos que son estudiados en la química orgánica son compuestos tales como sales, ácidos, bases y óxidos, donde no se comprometa el carbono, dividiéndose a su vez en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Los compuestos inorgánicos poseen menor variedad y cantidad con respecto a los orgánicos, pero también es una parte de la química que se tiene que estudiar. Por ejemplo, los organismos vivientes, como el ser humano, son parte de la química orgánica o la química del carbono, por tanto son materia, y esta materia se encarga de estudiar los procesos químicos que ocurren dentro de este organismo o dentro de esta materia. Vamos a hablar un poco ahora acerca de lo que es la historia de la química. La historia de la química empieza desde la antigüedad, donde el filósofo griego Aristóteles pensaba que las sustancias estaban formadas por 4 elementos, los cuales eran la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los 4 elementos se les conocía, pero paralelamente se discurría otra corriente que era el atomismo, que fue postulada propiamente por lo que era Demócrito, el cual consideraba que dentro de la materia o que la materia propiamente estaba conformada por átomos, o sea, partículas invisibles que consideraban que eran la unidad mínima de la materia. Sin embargo, esta teoría no fue popular dado al peso de la obra de Aristóteles en Europa.
Sin embargo, tenía ciertos seguidores y la idea quedó presente hasta hasta los principios de la Edad Moderna. Y bueno, en lo referente a la historia, desde los siglos III hasta el siglo XVI después de Cristo, la química está dominada propiamente por la alquimia. En sí, el objetivo de estudio o el objeto de la investigación de los alquimistas era la búsqueda de la piedra filosofal, un método hipotético capaz de transformar los metales en oro. Y bueno, en la investigación alquímica se desarrollaron nuevos productos químicos y también métodos para lo que era la separación de los elementos químicos. De este modo se fueron asentando los pilares básicos para el desarrollo de una futura química experimental. En sí, la química como tal comienza a desarrollarse entre los siglos XVI y XVII, y pues en esta época se estudia el comportamiento y también las propiedades de los gases, estableciéndose las técnicas de medición. Poco a poco fue desarrollándose y redefiniéndose los conceptos de los elementos como una sustancia elemental que no podía descomponerse en otra. También en esta época se desarrolló la teoría de Logis para explicar los procesos de combustión. Ya a partir del siglo XVIII, la química va adquiriendo lo que es su carácter científico experimental. Se desarrollaron modelos de medición cuidadosa que permitieron un mejor conocimiento de algunos fenómenos como era la combustión de la materia, también descubriendo Lavoisier el oxígeno y sentando finalmente los pilares fundamentales de la química moderna. En los inicios de la química orgánica, después que se comprendieran los principios de la combustión, otro debate de gran importancia se apoderó de la química, que era el vitalismo y también las distintas esencias entre la materia orgánica y la materia inorgánica. En sí, esta teoría asumía que la materia orgánica solo pudo ser producida por los seres vivos, atribuyendo este hecho a un vis o vitalis inherente de la propia vida. Base de esta sustancia era la dificultad de obtener una materia orgánica a partir de precursores inorgánicos, es decir, que a partir de la materia inorgánica se formara algún tipo de materia orgánica. Y bueno, este debate fue revolucionario cuando investigadores descubrieron accidentalmente que se podía sintetizar la urea a partir del cianato de amonio. Esto pues se dio en la época de 1828 y mostraba que la materia inorgánica podía crearse de manera química. Sin embargo, hoy en día se mantiene la clasificación en química orgánica e inorgánica, ocupándose la primera esencialmente de los compuestos de carbono y la segunda, como ya dijimos, de compuestos de los demás elementos, o sea que no tienen en su composición lo que es el carbono. Y bueno, en sí los motores para el desarrollo de la química orgánica era en el principio la curiosidad sobre los productos presentes en los seres vivos, con probablemente la esperanza de encontrar nuevos fármacos y también de la síntesis de colorantes o tintes. Luego se añadieron los nuevos materiales como los plásticos, los adhesivos, los cristales líquidos y los fitosanitarios, entre otras cosas. Ahora bien, si nos remontamos a la época de 1860, o sea, propiamente ya en lo referente a la tabla periódica, en el año de 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado también lo que viene siendo su masa atómica. Desde este momento ya se empezaba a aceptar lo que era la teoría atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de elementos percibidos. Ya desde el año 1829, algunos químicos organizaron un sistema de clasificación elemental en el que estos se agrupaban en grupos de 3 denominados tríadas. En sí, las propiedades químicas de los elementos de una tríada eran similares y sus propiedades físicas variaban de manera ordenada con lo que era su masa atómica.
Algo más tarde, el químico ruso Vladimir Ivanovich Mendeleev desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de su masa atómica. Colocó los elementos en columnas verticales, empezando por las que eran más livianas, y cuando llegaba a un elemento que tenía propiedades semejantes a las de otro elemento, empezaba otra columna. Al poco tiempo, Mendeleev va perfeccionando su tabla y acomodando los elementos en filas horizontales. En sí, su sistema le permitió predecir con bastante exactitud las propiedades de los elementos no descubiertos hasta ese momento. El gran parecido del germanio con los elementos previstos por Mendeleev consiguió finalmente la aceptación general de este sistema de ordenación que aún hoy en día se sigue aplicando. Y ahora, si nos vamos a lo que viene siendo el modelo atómico, o pues la historia del modelo atómico, como habíamos mencionado con anterioridad, Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas, partículas que les llamó átomos, que en griego quiere decir invisible. Sin embargo, su idea no fue aceptada en su época, y pasaron más de 2000 años para que la idea del átomo fuese tomada de nuevo en cuenta. En el año de 1808, John Dalton, durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX, así como algunos otros científicos, habían investigado distintos aspectos de las reacciones químicas, obteniendo las llamadas leyes clásicas de la química. En sí, en la imagen del átomo expuesta por Dalton y su teoría para explicar estas leyes es la minúscula partícula esférica invisible e inmutable, iguales entre sí en cada elemento químico. Ya en el año de 1897, J.J. Thomson demostró que dentro de los átomos hay una partícula diminuta con carga eléctrica negativa y las llamó electrones. De este descubrimiento dedujo que el átomo debía ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaba incrustado lo que vienen siendo los electrones. Ya en el año de 1911, Rutherford demostró que los átomos no eran macizos como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones, girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente, que era propiamente las partículas subatómicas que se conocen como protones. Después, en el año de 1913, Niels Bohr descubrió que los espectros atómicos discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados de los elementos en estado gaseoso, y así propuso un nuevo modelo atómico según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles bien definidos. Y bueno, para que entiendan un poco acerca de la teoría atómica o pues la composición atómica, en sí un átomo es la unidad básica de todo tipo de materia. Todos los elementos químicos de la tabla periódica están compuestos por átomos que son exactamente de la misma estructura y que se componen de tres tipos de partículas, las cuales pues es lo que estaba hablando dentro de la historia, que eran los protones, los neutrones y los electrones. En sí, cada uno de estos corresponde a un tipo pues de carga. Por ejemplo, los protones son partículas subatómicas con una carga eléctrica positiva. Los neutrones son una partícula subatómica, pero esta sin carga eléctrica, el cual está contenida dentro del núcleo atómico, o sea, propiamente conforman el centro del átomo junto con los protones. Y después están los electrones, que son una partícula subatómica, pero con una carga eléctrica negativa. Es propiamente el negativo, el electrón es propiamente el negativo del protón. Y bueno, en la estructura atómica podemos distinguir el átomo en dos partes, que es el núcleo y la corteza. En el núcleo es la parte central del átomo
y contiene, como ya había dicho, los protones y los neutrones, los que tienen una carga positiva y los que tienen, los que carecen de una carga eléctrica. También hay que aclarar que la masa de un protón es aproximadamente igual a la de un neutrón. En sí, todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo número de protones. Este número, que se caracteriza en cada elemento y lo distinguimos de los demás, es el número atómico y se representa con la letra Z. Ahora, después está la corteza o también la capa atómica. La corteza es la parte exterior del átomo. En esta se encuentran los electrones con carga negativa. Estos ordenados en distintos niveles y van girando alrededor del núcleo. La masa de un electrón es alrededor de unas 2000 veces menor a la de un protón. Y en sí los átomos son eléctricamente neutros debido a que tienen un igual número de protones que de electrones. Así, el número atómico también coincide con lo que es el número de electrones. Después también podríamos mencionar un poco acerca de los isótopos. Bien, así la suma del número de protones y también del número de neutrones de un átomo va a recibir el nombre de número masático y se va a representar con lo que es la letra A. Entonces, para aclarar, el número atómico se representa con la letra Z y corresponde al número de protones, o sea, el número de carga positiva, por así decirlo. Y después está el número masático, que se representa con la letra A y corresponde al número de protones más el número de neutrones, o sea, protones más neutrones igual al número masático. Y después aquí podemos ver el resultado que tiene en el caso del carbón 6. Aquí podemos ver el resultado que se tiene si queremos determinarlo, por ejemplo, en el caso del carbono. 6 como número atómico, por eso es el 6 el número de protones del átomo, o sea, propiamente esa es la cantidad que tiene en lo relacionado a los protones. 12.0107 en el número masático por la suma de los protones más el de los neutrones. Esto ocurre porque la masa de un isótopo puede variar y no nos da un resultado cerrado. No es propiamente como 6 más 6 igual a 12. No, a veces nos puede dar un resultado que no es propiamente cerrado, no una cifra cerrada. Ahora vamos a hablar de lo que es el isótopo. Aunque todos los átomos de un mismo elemento se caracterizan por tener el mismo número atómico, pueden tener distintos números de neutrones. Llamamos en sí isótopos a la forma atómica de un mismo elemento que se diferencia en su número masático. O sea, podemos encontrar en el núcleo lo que viene siendo los protones y también los neutrones, pero los neutrones pueden variar en su número y no van a ser iguales a lo que son los protones. Por eso en lo relacionado al número masático, este puede variar. Y como vemos en la imagen, la diferencia entre un carbono u otro es el hecho de la cantidad de neutrones, o sea que es diferente y por ende también lo será su número masático. Y bueno, en la presentación de un isótopo o elemento, para representar un isótopo hay que indicar el número masático, o sea el número A propio de un isótopo, y el número atómico Z, colocándolo en el índice y subíndice respectivamente a la izquierda del símbolo del átomo. Esto lo podemos ver en la tabla periódica, que está el número masático y también el número atómico. Bueno, por el momento hasta aquí dejaremos la clase de hoy, solamente una breve clase para introducirnos a lo que es la química, y más adelante vamos a ver algo más acerca de la teoría atómica, así como la composición de los elementos y sus cambios. Bueno, por el momento sería todo. Pasen un buen día.